Buenas tardes. Os habla Ferran Trías, el coordinador del grupo de diabetes de la SEA, de la Sociedad Española de Aterosclerosis. Yo, en primer lugar, agradecer, como siempre, a la sociedad y a su presidente y a la junta directiva pues estos seminarios que son totalmente blancos, sin patrocinio, y dejarme que haga un sentido recuerdo al profesor Carmena y a Josep Alins, al doctor Alins, miembro del grupo de atención primaria y de diabetes también, que nos han dejado tristemente este mes de mayo. Bueno, yo sin más dilación y después de este sentido homenaje a dos personas importantes de la SEA, os presento el seminario de aterosclerosis del grupo de diabetes de la sociedad. En primer lugar, nos hablará la doctora Miravet, que es médico de familia de l'EAP Martorell Urbano, miembro del grupo de trabajo de diabetes, endocrinología y metabolismo de la Semergen y miembro de la REGEDAPS, sobre la monitorización continua de glucosa y qué es lo que debemos saber sobre ello. Pensamos que esto va a ser una espiral de datos importante y que los pacientes hoy en día pues, no hay muchos aparatos en curso, pero que esto va a ser cada vez más frecuente. Y sin solución de continuidad pasará a hablarnos de las insulinas basales semanales QUO-BUDDIES el doctor Francisco Javier Escalada San Martín, director del Departamento de Endocrinología y Nutrición de la Clínica Universidad de Navarra, y es profesor asociado acreditado titular de ORAENECA de la Facultad de Medicina y de la Universidad de Navarra. Nos hablará pues, de esta nueva presentación de las insulinaciones basales con insulina semanal que Javier ya nos explicará, que saldrá en breve. Yo, sin más dilación, deciros que podéis hacer las preguntas a través del chat. Las preguntas serán al final de las dos presentaciones. Pues cuando quieras, Sonia, podemos empezar. Perdonar a los asistentes. Empezará el profesor doctor Escalada porque la doctora Miravet parece que tiene problemas con el audio. Pues adelante, Javier. Vamos a ver, espero no tenerlos yo. Creo que se ve la presentación, ¿verdad? Bueno, Perfecto. Quería empezar agradeciendo la invitación del doctor Trías para participar en este seminario webinar. Por supuesto, a los asistentes que estáis al otro lado de la pantalla y también a la Sociedad Española de Aterosclerosis y a su presidente por la gestión y por la iniciativa de tener estas sesiones informativas que creo que son de gran interés. Bueno, yo voy a abordar un tema que es un poquito de futuro, pero que está cerca ya de nosotros, como es la aparición de las insulinas basales semanales, porque ya tenemos algunas de estas moléculas bastante avanzadas y, bueno, creo que conviene empezar ya a conocerlas. Estos son mis conflictos de interés en relación con el tema. Y la agenda va a ser así de simple. Voy a poner unas poquitas diapositivas para introducir el tema, del por qué tenemos que seguir innovando en nuevas insulinas. Hablaré posteriormente fundamentalmente de insulina icodec o icodec, no por nada, sino porque es la que tiene más avanzados todos los estudios pivotales. También mencionaré algunos datos que tenemos con otra de las moléculas, que es insulina efsitora, y posteriormente unas conclusiones, por supuesto. Bueno, y entrando en la justificación del por qué seguir buscando nuevas insulinas, aparte de que el tema de la hipoglucemia es un tema recurrente siempre que hablamos de insulinización, hay otro aspecto importante, como es la propia complejidad del tratamiento, que a su vez ocasiona que la adherencia al mismo pues, no sea la idónea. Y esto a pesar de que las insulinas basales han ido mejorando y tenemos análogos de segunda generación que todos seguro que conocen, como es Degludec o la Regina 300, pero que aún así necesitan administración diaria. Bueno, y esto vamos a ver si es mejorado. Y se ha trabajado en esto porque hay estudios previos en donde cuando se pregunta a las personas con diabetes y también a los médicos que las atendemos sobre qué situaciones pueden dar lugar a dificultades en el tratamiento de la diabetes, la que mayoritariamente sale tanto en médicos, insisto, como en personas con diabetes, es la necesidad de tener que administrar la insulina todos los días y el número de inyecciones diarias. Por supuesto que también hay otras opciones y situaciones que son preocupantes, pero ya digo que esto es lo que mayoritariamente la gente desearía cambiar y le gustaría tener un buen control sin tener que inyectarse la insulina a diario.
Bueno, por otra parte, ya sabemos también que aquellas personas con diabetes que tienen una mala adherencia a la insulina, y en esto para recurrir a algo medible, lo que se mide es la proporción de días cubiertos por la insulina. Cuando son menos del 80% se considera que la adherencia no es buena. En diferentes estudios, aquí se muestran dos de ellos, pues entre un 29 y un 33% de estas personas con diabetes comunican una mala adherencia, es decir, utilizan la insulina menos de lo que tendrían que hacer. ¿Y qué sabemos que conlleva la mala adherencia al tratamiento? Pues conlleva, por un lado, un peor control glucémico. Aquí vemos como, por ejemplo, en este estudio la glicada, aquel grupo con mala adherencia es peor, 8,7 frente a 8,1. Bueno, que tampoco es para hacer la ola, pero bueno, es mejor en el grupo de mejor adherencia. Y esto, a su vez, y esto también es importante, da lugar a un incremento de costes totales en el grupo de mala adherencia. Así que más costes, menos control glucémico. Bueno, ¿qué podemos hacer? Bueno, ya tenemos algunos fármacos de administración semanal. Los agonistas del receptor de GLP-1 estamos ya acostumbrados a utilizarlos, familiarizados con su uso, y ya han demostrado que son más cómodos, que facilitan la adherencia al tratamiento frente a las formas diarias que también existen, mejora la calidad de vida. Esto se ha comunicado en los PROMs que los pacientes bueno, nos indican que tienen menos sensación de sentirse abrumado por el tratamiento y, por tanto, hace el tratamiento más sencillo para aquellas personas que lo necesitan. Bueno, pues, ¿por qué no trasladar también esto a un fármaco tan importante como la insulina? Que daría lugar a que, en lugar de inyectarse 365 veces a lo largo del año, hablando de insulina basal exclusivamente, se pasarían a 52 inyecciones. O sea, nos estamos ahorrando 313 pinchazos, insisto, para aquellas personas que tienen que recurrir a la insulina. Bueno, y así como resumen, bueno, pues las inyecciones frecuentes son molestas y poco cómodas. Esto da lugar a inercia y a mala adherencia al tratamiento, y tanto las personas con diabetes como los médicos que las tratamos parece que preferimos menos inyecciones, lógicamente, con el objetivo claro de alcanzar un buen control glucémico, ¿no? Y que, bueno, los medicamentos administrados de forma semanal ya hemos visto lo que pueden ofrecer en este contexto. Bueno, hay una preciosa revisión muy recientemente publicada en Endocrine Reviews, lo capitanea el doctor Rosenstock, como no, en donde, bueno, pues se recoge el desarrollo de estas nuevas insulinas semanales, y fundamentalmente ponen el foco en estas dos moléculas, Icodec y Efsitora, porque, como he dicho previamente, son las dos que tienen más avanzados sus estudios, fundamentalmente Icodec. Y esto ha dado lugar a que las insulinas previas que teníamos, NPH, Detemir, Valgina 100, 300 y Degludec, bueno, pues vamos a ver si pueden ser incluso mejoradas con un perfil farmacocinético más plano, con menos variabilidad y, por supuesto, con menos carga de necesidad de inyección. Bueno, tanto una como la otra han recurrido a diferentes trucos, manipulaciones, para conseguir esa extensión en la duración de la insulina, y concretamente Icodec, que es de Novo Nordisk, pues ha recurrido a lo que conocemos de Novo Nordisk, que es que a la molécula de insulina tocan 2 o 3 aminoácidos y luego le ponen en la cadena B un ácido graso de cadena larga, en este caso de 20 átomos de carbono, que generalmente es lo que prolonga la acción de la insulina por diferentes mecanismos. Con Degludec lo que ocurren son multihexámeros. Bueno, en este caso en concreto, lo que consiguen son unas moléculas muy grandes, que va a dar lugar que a su vez tampoco tengan un metabolismo tan rápido ya interiormente en nuestro organismo, y fundamentalmente la unión a la albúmina, que es el mecanismo fundamental que va a hacer que la acción de esta insulina se prolongue de manera importante en el tiempo. Todo esto, además, unido a una interacción con el receptor de la insulina menos potente, insisto, va a dar lugar a una presencia mucho más larga de la insulina en nuestro organismo, a que también la internalización de la insulina, una vez que se una al receptor, no sea tan potente, y, al fin y al cabo, a prolongar la vida de la insulina. Bueno, en el caso de Efsitora, de Lilly, en este caso, la aproximación también nos recuerda a lo que se ha hecho, por ejemplo, con dulaglutide. Es unir determinadas moléculas, en este caso una molécula de una única cadena de insulina, a la que la han manipulado para que en lugar de 2 cadenas sea de una, mediante diferentes linkers. Se une en este caso a la fracción FC de la inmunoglobulina G humana, que por este mismo mecanismo también consigue los mismos efectos que hemos visto anteriormente con Icodec, que es, por tanto,
pues una vida media muchísimo más larga en plasma. En concreto, con Efsitora se consigue una vida media de 17 días. El caso de Icodec es de 8, aunque la administración es semanal en ambos casos, pero tiene una vida larga, una vida media realmente larga. Y también, como decía antes, su unión al receptor, por el tamaño tan grande de la molécula y su presencia tan permanente en el plasma, hace que no sea tan potente y, por tanto, como digo, prolongue la acción de la insulina pues, hasta esos momentos que hemos comentado de al menos 7 días. Bueno, y hay dos características también comunes que quiero resaltar y que sobre todo me gustaría que se fijaran en el gráfico de la derecha, donde aquí se ven con diferentes colores y rayas continuas o discontinuas, cómo se va alcanzando el efecto final de la insulina, que es la disminución de la glucemia, comparando en la base con un gris clarito con la insulina glargina de administración diaria, donde, como ya sabemos, tras unas pocas administraciones enseguida se alcanza el estado de equilibrio, el steady state, y por tanto ya conseguimos el efecto que buscamos con esta insulina. Bueno, en el caso de estas insulinas, y luego vamos a ver que es común también para las dos, para alcanzar el estado de equilibrio, pues aquí aparece un número 4 que se referiría a 4 administraciones ya semanales de esta molécula, pero vemos también otra alternativa que es más rápida en línea continua, que supondría el administrar la dosis semanal con una dosis de carga inicial. Volveré luego sobre ello. Pero lo que tenemos que empezar a pensar es que vamos a tener que administrar cantidades grandes de insulina a las que no estamos acostumbrados ahora inicialmente, y además en la primera dosis muchas veces con una dosis de carga adicional. ¿Por qué? Porque esto va a acelerar ese proceso del estado de equilibrio y nos va a permitir alcanzar antes el control glucémico de los pacientes. Bueno, utilizando el ejemplo de Icodec, como digo, en más desarrollada, vamos a ver un poco qué ocurre a medida que vamos poniendo dosis. Y en este caso en concreto vamos a tener formulaciones de 700 unidades por mililitro, lo que da lugar que el volumen de insulina o de líquido, mejor dicho, inyectado, es similar a cuando lo hacemos con las insulinas de administración diaria. O sea, no tenemos que tener miedo a que tengamos que administrar una cantidad de líquido muy importante, porque la propia concentración del vial nos lo permitirá. Y después de esa inyección, como decía, los exámenes se disocian en monómeros, que es la forma en cómo actúa la insulina, y se unen a la albúmina. Es el mecanismo fundamental. Lo que ocurre es que mientras se va haciendo todo ese proceso, gran parte de la insulina administrada está formando un depósito inactivo. Vamos a tener mucha cantidad de insulina circulando, pero de manera inactiva. No tenemos que pensar que todo lo que hemos administrado se va a poner a funcionar por las características que antes he dicho, del tamaño de la molécula, de la dificultad de llegar hasta el receptor, de su unión a la albúmina, etcétera, etcétera, que, insisto, va a darnos la seguridad de que esto no va a ocurrir así. Y entonces, bueno, aquí de una manera más o menos gráfica se observa que después de la administración, insisto, va a tener que primero pasar por el endotelio capilar, después llegar al espacio intersticial, unirse a la albúmina, llegar finalmente a los receptores y hacer su acción. Esto lleva su tiempo, por tanto, insisto, no hay que temer por ello. Primera inyección. Bueno, seguimos administrando inyecciones semanales y se va añadiendo más Icodec a ese depósito inactivo unida a la albúmina, y que a su vez hay parte de la misma que también está empezando ya a actuar y por tanto va siendo degradada, y se van añadiendo moléculas a las que se van eliminando, de manera que el efecto hipoglucemiante va incrementándose lentamente, pues por estos mecanismos que estamos comentando. Y como decía antes, el estado de equilibrio, habitualmente después de ya de 4 dosis, incluso en algunos papers se habla de 5, se llega a ese efecto ya completo, pues un poco, no voy a decir que por saturación de la albúmina, porque la proporción es de 2000 moléculas de albúmina por una de cada monómero de insulina, pero sí que llega a ese equilibrio en donde ya lo que administremos es prácticamente igual que lo que se va gastando y conseguimos, por tanto, ya el efecto de la misma, ¿no? Llegamos a ese estado de equilibrio donde ya los efectos hipoglucemiantes de la insulina son los esperados. Bueno, en el caso de Efsitora, por el mecanismo de enlentecimiento diferente que antes he mostrado, unión al FC de la IgG, hay que hacer lo mismo. O sea, habría que ir de manera progresiva, semanalmente, poniendo dosis para alcanzar ese estado de equilibrio, que en este caso en concreto se apunta que puede ser incluso más tardío, porque tiene, bueno, pues una vida media mucho más larga, como antes hemos visto,
que podemos acortar también, de nuevo, en la línea continuada mediante una dosis de carga. O sea, podemos acelerar todo este proceso, luego vamos a ver cómo. Bueno, sabiendo un poco más o menos cómo funcionan estas moléculas, lo que vamos a ver es qué hay ya en cuanto a estudios clínicos para saber, utilizando ya en pacientes, pues cómo se comportan. Y es verdad que las dos moléculas tienen sus estudios, pero como he dicho antes, Icodec es la que tiene un desarrollo mucho más potente. Ya, de hecho, hay 6 ensayos clínicos fase 3 que se han completado absolutamente, y que ya tenemos resultados de los mismos. Y que resumo aquí en esta diapositiva, de manera que en la línea superior, onwards 1, 3 y 5, estaríamos hablando de personas sin diabetes previa, en donde esta insulina se ha comparado con diferentes insulinas basales diarias, la argina U100, degludec, o en el caso de onwards 5, que tiene un diseño muy de vida real, pueden aparecer diferentes análogos de insulina basal en función de lo que definían los investigadores del estudio. Y en la parte de abajo tenemos ya personas con diabetes tipo 2 tratadas con insulina previamente, onwards 2, pacientes que ya estaban con basal que cambian a otra, degludec en este caso es la basal, onwards 4 que están ya con basal bolo, lo que se cambia únicamente es la basal, lógicamente, la argina U100 de base para los pacientes grupo control y Icodec para los de intervención, y el 6 es exclusivo de diabetes tipo 1. Es el único estudio que tenemos en personas con diabetes tipo 1 donde el comparador era degludec. O sea, 5 en diabetes tipo 2, dentro de esa diabetes tipo 2, 3 que eran naif a la insulina basal y 2 que ya recibían insulina de una u otra forma. Objetivo principal, cambio en la glicada. Estos son requerimientos de la FDA, que lo sigue poniendo así, incluso ni siquiera es la monitorización continua de glucosa, aunque hay 4 estudios que sí que lo han incorporado de una u otra forma, y todo lo que es hipoglucemia y demás se mete dentro de objetivos secundarios que veremos a continuación. Bueno, pues en ese objetivo principal, que es la glicada, observamos que el grupo que se trata con Icodec pues cumple no solo el objetivo de no inferioridad, que es lo que se buscaba inicialmente, sino que incluso demuestra superioridad, y lo demuestra en el 1, en el 3, en el 5 y en el 2. Donde no demuestra superioridad es en el diabetes tipo 2, que ya están con bolo basal. En cuanto están los bolos ya de por medio, la cosa se complica. Y tampoco se consigue demostrar en el que se hace en diabetes tipo 1. Pero insisto, sí el objetivo de no inferioridad. Se podría decir que se consigue el mismo control glucémico con menos administración de insulina, menos dosis diarias, en este caso semanales, y que en algunos perfiles de pacientes incluso se podrían conseguir mejores glicadas, teniendo en cuenta que todo esto es treat to target y que los objetivos del control de glucemia basal eran los mismos para los dos grupos de tratamiento, basal y control, generalmente entre 80 y 120. Bueno, veamos esto de otra manera. Porcentaje de pacientes que consiguen por debajo del 7%. Ocurre exactamente lo mismo. 1, 3, 5 y 2, porcentajes más altos en el grupo de tratamiento con Icodec, y de una forma además notable. No se encuentra la diferencia cuando nos metemos ya en basal bolo tipo 2 y tampoco en diabetes tipo 1. Y estos son análisis hechos en la semana 26 o 52, porque la duración de cada estudio era diferente. Y luego, en aquellos que tenían monitorización continua de glucosa, el tiempo en rango, por ejemplo, en el onwards 1, fue mejor también, claramente, por lo menos un 5% mejor, que eso ya es significativo, en aquellos pacientes tratados con Icodec. También, al menos numéricamente, lo eran en el onwards 2, que, insisto, ya lo había demostrado en cuanto a glicada. No diferencias bolo basal de diabetes tipo 2 y tampoco en diabetes tipo 1. Y aquí es donde viene un poco el kit de la cuestión, la seguridad. Bueno, pero el hacer esto, ¿qué supone para mi paciente en cuanto a riesgo de hipoglucemia? Bueno, pues si nos vamos a ver lo que son eventos por paciente y año, vemos que son realmente pocos. Estaríamos hablando de hipoglucemias estadio 2, 3, o sea, por debajo de 54 o graves. Y bueno, pues 0.3 episodios por paciente y año con Icodec, que es más que con glargina U100, y esto se repite prácticamente en todos los estudios, pero solo se alcanza la significación en el 1 y se acabó, excepto el caso de la diabetes tipo 1, donde muy probablemente, porque estos pacientes necesiten un diseño diferente, no es lo mismo una persona con diabetes tipo 1
que con diabetes tipo 2 las titulaciones y otras muchas cosas tienen que ser diferentes. Muy probablemente la tasa de hipoglucemia será claramente superior en el grupo tratado con icodec frente a degludec. Insisto, en el resto de los casos, aunque numéricamente sí, son muy pocos los episodios y por tanto se considera que clínicamente no tiene ninguna repercusión significativa. Bueno, hay otros datos que se han analizado, glicadas sin hipoglucemias. Cuando se juntan los dos conceptos, sale favorable icodec en el 1, 3 y 5, que eran naïf para la insulina, también en el 2, y ya no se encuentran diferencias en el 4, con una situación desfavorable para la diabetes tipo 1 de nuevo, como antes hemos visto. Y otros análisis que se hacen en cuanto a incremento en el peso, hay un pequeño incremento en el peso mayor en el grupo tratado con icodec frente a los comparadores, pero que no alcanza significación más que en el ONWARDS 2, que es aquellos que cambiaban de una basal previa a icodec o se mantenían en este caso con degludec. Pero ya podéis ver que, bueno, es un incremento de 1,4 kilos en relación al comparativo de degludec. Quizá tenga que ver que la dosis final utilizada también en estos estudios era ligeramente mayor en la mayoría de ellos en los brazos de icodec, por ejemplo en el 3, en el 5 y en el propio 2, la dosis final de insulina era algo mayor y esto puede tener una repercusión sobre el peso como ya conocemos. Bien, esta es la síntesis de lo que acabo de mostrar, poniendo el énfasis fundamentalmente en lo que es control glucémico, incluso favorable en muchos de los estudios para icodec, tasas de hipoglucemias. Yo diría que en diabetes tipo 2 no habría ninguna preocupación en cuanto a incremento de tasas clínicamente significativas y si acaso diabetes tipo 1 de momento es un escenario distinto que tendremos que ver cómo se aborda. Aún así, esto ya ha sido presentado y aprobado en algunos países. Canadá y Suiza lo han aprobado para personas con diabetes tipo 1 y tipo 2, a pesar de las hipoglucemias que he comentado en tipo 1, y en la Unión Europea tenemos un pronunciamiento de marzo del 2024 que todavía tiene que ser aprobado ya por el Comité Ejecutivo, pero se han pronunciado ya los revisores de manera favorable y de hecho hay ya nombre comercial que se las trae a Weekly, en donde se considera que esta insulina estaría o debería de plantearse para personas con diabetes tipo 2 y también para tipo 1, en donde veamos que puede haber un claro beneficio para la administración semanal de estas insulinas. Con lo cual, habrá que trabajar en quizá perfiles de pacientes para ello. Pero la FDA ha dicho, pues yo no apruebo esta insulina para diabetes tipo 1, al menos de momento. Esto es de hace una semana, mayo del 2024, como se puede ver aquí. Debido a ese mayor riesgo de hipoglucemias en pacientes con diabetes tipo 1, se ha considerado una votación que ha salido desfavorable. Ahí está el panel de los 11 revisores, donde 4 eran favorables a financiar en tipo 1. La reunión era específicamente para decidir si financiaba tipo 1 o no, y 7 rechazaban su financiación, pidiendo fundamentalmente al promotor más estudios porque se ofrecían algunas soluciones en relación a solo darlo a aquellos pacientes donde la variabilidad glucémica fuera muy baja para evitar que la alta variabilidad supusiera un problema, para pacientes que usaran, desde luego, claramente monitorización continua de glucosa. No todas las personas lo hacen, sobre todo en Estados Unidos, y eso lo tienen que tener en cuenta. Bueno, una serie de decisiones, y había también otra propuesta de disminuir dosis de bolos en los días 2 a 4 de posadministración de insulina, porque parece que son los días en donde la insulina puede ser más potente, más eficaz que la basal. Bueno, todo ello han dicho, vale, está muy bien las propuestas, pero demuéstrenos que funcionan. Y por tanto, pues necesitará más estudios para decidir qué ocurre. Bueno, entonces, ¿esto cómo lo ponemos en marcha? Bueno, ya hemos hablado de que el volumen de la inyección va a ser similar y que hay que administrarlo de manera semanal, y lo que se recomienda en dos escenarios que podemos encontrarnos son: si es la primera vez que empezamos con icodec, hay que empezar con la dosis que se recomienda habitualmente, 10 unidades al día de la insulina basal diaria, pues multipliquémoslos por 7 días, son 70. Si decidimos que hay que poner una dosis de carga, que ahora veremos en qué circunstancias, habría que incrementar a esas 70 unidades la dosis correspondiente que ahora vamos a ver. Pero esto es inicio con icodec y por tanto aquí generalmente no se recomienda utilizar la dosis de carga. La dosis de carga se recomienda generalmente cuando ya venimos de otras insulinas previas, porque
El no hacerlo supone el estar durante un tiempo largo infradosificado de insulina y puede suponer un problema para el paciente. Aquí hay un ejemplo. Si la dosis diaria de la insulina previa, de la que queremos cambiar, es 20 unidades, habrá que multiplicar por 7, igual que antes, 140, y esas 140 en la primera de las dosis hay que añadirle un 50% de la dosis que nos ha salido, es decir, 70 más. 210 unidades en la primera dosis. La segunda semana nos iremos ya solo a administrar la dosis que corresponde a la dosis semanal sin dosis de carga. La dosis de carga solo se aplica en la primera de las administraciones. En personas con diabetes tipo 1 y con glicadas malas por encima de 8, no solo aconsejan incrementar un 50% la dosis de carga, sino un 100%. Y habrá que ver si este ha podido ser alguno de los problemas también a la hora de las hipoglucemias que han aparecido, pero de momento las recomendaciones iniciales eran estas. Bueno, 2 palabras para Efsitora. Efsitora tiene también su desarrollo clínico, en este caso los estudios se llaman QUINT. Hay 5, no 6, del 1 al 4 en diabetes tipo 2. Ahí se ve los tratamientos previos que utilizaban los pacientes y los comparadores que se utilizan. ¿Perdón? Doctor Escalada, un minuto. Sí, acabo rápido. Y el 5 es para Ok. diabetes tipo 1. No tenemos los resultados. Tenemos una publicación en donde nos muestran las características de los pacientes al entrar en el estudio. Aquí sí que vamos a tener que esperar a que ya haya comunicaciones, porque ya Ligi nos ha adelantado una nota de prensa, como ya es habitual con estos estudios, que en los QUINT 2 y 4, diabetes tipo 2, se cumple tanto el objetivo de reducción de glicada como de seguridad, pero no sabemos cuáles son los números de momento, así que habrá que esperar a ello, probablemente en los próximos congresos de diabetes nos pueden adelantar alguna cosa. Y estas son las conclusiones. Una insulina semanal con un perfil farmacocinético plano podría reducir la carga de inyecciones y también la variabilidad glucémica. Esto puede dar lugar a mejor adherencia y mejor persistencia al tratamiento. La insulina icodec, que es la más desarrollada, y también Efsitora alfa, se encuentra en una etapa ya avanzada de desarrollo clínico, como acabamos de ver, de administración semanal, y los datos clínicos disponibles en este caso para icodec y Efsitora muestran un control glucémico comparable a los análogos administrados una vez al día, con un riesgo generalmente similar de hipoglucemia, pero cuidado con las personas con diabetes tipo 1, el estudio WAT6 no ha salido bien y por tanto ahí al menos la FDA ha puesto un freno. Veremos qué decide finalmente la EMA. Así que, bueno, vamos a tener que entrenarnos también a acostumbrarnos a utilizar estas dosis tan gigantescas de insulina y habrá que ver también cómo manejarlas ya en situaciones especiales que espero que pueda seguir el debate. Muchas gracias. Buenas tardes, espero me escucháis ahora. Decidme que sí. Sí, perfecto. Bueno, gracias. Siento el momento de entrada y nada, lo que estaba comentando es que quería agradecer a la SEA y particularmente pues al doctor Trías el que me haya invitado a participar con vosotros en este seminario y también unirme, ¿no?, a este pésame tan sentido de la pérdida. Sobre todo yo he tenido como amigo, como compañero al doctor Alins y lo echamos mucho de menos. Ha sido un gran profesional a nivel científico y también a nivel clínico. Y como comentábamos, pues hoy hablaré un poco sobre la monitorización continua de glucosa que debemos saber. Sabéis que en la estrategia de cronicidad del Ministerio de Sanidad se intenta fomentar y se apuesta por fomentar el autocuidado y el empoderamiento, ¿no?, del paciente con diabetes tipo 2, del paciente con enfermedad crónica. Y lo que es la monitorización continua de glucosa es una herramienta, es una estrategia tecnológica que consideramos que sí que va a aportar, está aportando muchísimo ya en cuanto a mejorar pues, el control de la glucemia. El reto que tenemos como profesionales pues, es capacitar y es liderar también este cambio tecnológico, esta innovación y no podemos quedarnos atrás. Estos son mis potenciales conflictos de interés. Creo que va con un poquito de decalaje, pero entiendo que los habéis podido visualizar si se ha quedado colgado en la entrada anterior, ¿no? Y bueno, lo que comentábamos un poco esto, ¿no?, el reto que tenemos como profesionales sanitarios, porque como dice la canción que algunos de nosotros a veces sin querer hemos cantado últimamente, solo era cuestión de tiempo, ¿no? Es verdad que el inicio de la financiación pues empezó en el 2008, hasta el 18 no hubo la primera financiación pública para los pacientes, ¿no?, con diabetes de 4 a 17
años con diabetes tipo 1. En 2019 la segunda financiación, ya los mayores de edad también, con monitorización intermitente. En el 2020 ya en casos de diabetes mellitus insulinodependiente, no tipo 1 y tipo 2, como la del páncreas exocrino. En el 2021 ya también empezó la monitorización en tiempo real, pero para pacientes con diabetes tipo 1, múltiples dosis, con antecedentes de hipoglucemias graves, ¿no? o desapercibidas. Y ya en el 2022 la financiación en los pacientes con diabetes tipo 2, que quizás son los que más vemos también en atención primaria y con los que más ya cada vez vamos teniendo con estos dispositivos. ¿Y cuáles eran las indicaciones, ¿no? con las que salía la resolución? Pues pacientes con diabetes tipo 2 con bomba de insulina o múltiples dosis diarias y que además requieran pues, realizar esas 6 o más controles o funciones digitales de automonitorización de glucosa, ¿no? Este es la normativa pues, que salió, sobre todo teniendo en cuenta un calendario, que este calendario es verdad que el Ministerio lo propone y en los diferentes semestres del 2022, 2023 se han ido incrementando, ¿no? los pacientes o la población de pacientes con diabetes tipo 2 que pudieran tener este recurso y que se finaliza el límite para facilitárselos a todos ellos, los que cumplan los requisitos, a finales de este año, el 31 de diciembre del 2024. Aquí es verdad que cada comunidad autónoma pues quizá ha apostado, en principio, las resoluciones para todos los tipos de sensores. Sabéis que tenemos dos tipos de sistemas de monitorización continua de glucosa, intermitente y a tiempo real, pero las comunidades pues, lo han ido implementando un poco a su medida también, ¿no? Lo que es importante y que destacaba también es las dos opciones que nos dan, ¿no? La instrucción estandarizada, es decir, es importante que al paciente no solo le expliquemos cómo debe implementar o retirar el sensor, las recomendaciones de uso, sino sobre todo el obtener y cómo interpretar estos datos de cara a tomar las decisiones, ¿no? Y qué limitaciones presenta el dispositivo. Pero también importante en qué momentos, en qué situaciones creemos que debe medirse igualmente, a pesar de tener el sistema, la glucemia capilar y informarles sobre otros programas, el contacto con la empresa y los criterios de retirada, ¿no? Que también es importante tenerlo en cuenta a solicitud del paciente, si el paciente no quiere utilizarlo o si no está utilizando el sistema al menos el 70% de su tiempo. También importante cuando no ha habido un cambio en la tasa de hipoglucemias graves o de otras complicaciones, ¿no? Superan pues, la del año anterior al uso del dispositivo, o bien las tiras de glucemia capilar es similar al que venía usando anteriormente. Supone que esto igual tampoco está generando que el paciente realmente esté utilizando bien el dispositivo y las posibles reacciones cutáneas que puedan aparecer, ¿no? Como os decía, están los dos tipos de sistema de monitorización, intermitente o flash y a tiempo real. En principio, ¿cómo debemos elegirlo? A veces, pues la misma comunidad ya te dice pues, el uno o el otro. A nivel de financiación, otra cosa es la indicación, como comentábamos antes, y hay una serie de recomendaciones que también se deben individualizar, ¿no? ¿Qué nos dice la ADA? La ADA nos dice que esta elección, que esta decisión hace hacerse de forma compartida y sobre todo en función también de las necesidades, de las características o circunstancias del paciente y en función de sus preferencias también, ¿no? La guía NICE, aparte de corroborar pues esto que comenta la ADA, también nos dice que es muy importante que los pacientes, los cuidadores y también los profesionales sanitarios recibamos pues, la educación, la formación necesaria para poderlo utilizar. Y también nos dice en ese punto que tiene la NICE también de costo-efectividad, ¿no? y de sostenibilidad del sistema, pues a igualdad de elección entre dos sistemas, pues coge el más barato, ¿no? Y en este sentido la ADA pues, nos dice qué evidencia tenemos. Hay evidencia muy robusta en monitorización continua de glucosa a tiempo real en pacientes con diabetes con múltiples dosis de insulina o con bomba, en adultos también con diabetes con insulina basal. En los jóvenes con diabetes tipo 1 es verdad que también hay mucha evidencia en monitorización a tiempo real. En los jóvenes con diabetes tipo 2 no hay tanta evidencia. Y también la hay en personas, mujeres, ¿no? con embarazadas, en la diabetes y el embarazo, usada como complemento también a los controles pre y postprandiales, que también tiene una evidencia nivel B.
Esta es la evidencia que se recoge en este artículo, que es muy interesante, de diabetes práctica, un poco todos los estudios que tenemos en diabetes tipo 1, en diabetes tipo 2, en ámbito hospitalario, en ámbito de atención primaria, con peor o mejor control, y lo que sí que vemos es que todos ellos, pues lo que nos dicen es que sí que conseguimos disminuir la hemoglobina glicada, disminuimos también las tasas de hipoglucemia. La variabilidad glucémica también es algo que la mayoría de los estudios nos corroboran que se disminuye con la monitorización. La calidad de vida, algunos de ellos, pero sí sobre todo la satisfacción del paciente, ¿no? Y también el miedo, pues, a sufrir esas hipoglucemias, como podemos comentar después. A partir de aquí, esto es la evidencia que tenemos y tenemos que decidir un poco, ¿no?, qué ventajas e inconvenientes tenemos con estos sistemas de monitorización. Evidentemente, el conocer la estimación de la glucosa en todo momento nos da muchísima información. No solo eso, sino también las tendencias de glucosa. Esto da mayor autonomía a los pacientes y a los profesionales, pero sobre todo a ellos, para tomar decisiones de forma correcta. Evidentemente acumula, pues, una base de datos muy amplia para poder obtener patrones también de respuesta y perfiles de variabilidad. Mejora, como hemos visto, los parámetros clínicos, reduce las complicaciones, la satisfacción es más elevada, se pueden integrar con bombas de insulina. El tema de las embarazadas lo hemos comentado, y sobre todo el tema de que detecte hipoglucemias, incluso antes de que se produzcan, con algunos sensores que podemos tener esa predicción, los sistemas de alerta, de alarma. ¿Y qué inconvenientes podría tener? Pues no deja de ser un transmisor que es externo y que está pegado al cuerpo con ese sensor, ¿no? Aquí se pone como desventaja o inconveniente el tema del plan estructurado de educación diabetológica y la formación para el profesional. Yo creo que eso es una ventaja que deberíamos, lo que pasa que muchas veces no tenemos ni de los recursos humanos ni quizá del tiempo necesario, ¿no?, para poder llevarlo a cabo de forma correcta, pero bueno, yo creo que sería una ventaja el hacerlo así. Los fallos tecnológicos, la alergia, hemos comentado, el precio de algunos, y después que sí que existe esta falta de correlación a menudo entre la glucemia intersticial y capilar, sobre todo cuando hay fluctuaciones, ¿no?, rápidas, intensas. Se dice que si hay variaciones de 2 miligramos de cilitro al minuto, pues eso produce que haya un decalaje, ¿no?, que siempre existe, de unos 5 o 20 minutos entre un valor y otro, pero que esos valores, bueno, pues que hay que tenerlo en cuenta. Y después, como otra desventaja y algo que tenemos que pensar, hay ciertos estados fisiológicos, hay ciertas o farmacológico, que nos pueden interferir en la precisión también del medidor, ¿no?, sobre todo en los sensores que se miden, pues, glucosa oxidasa con esos monitores. La hidroxiurea, por ejemplo, ¿no?, que es un tratamiento en el síndrome mieloproliferativo, o el manitol, el sorbitol, tanto endovenoso como en solución, ¿no?, en pacientes que están realizando hemodiálisis, puede alterar y puede aumentar los valores de la glucosa detectados por el monitor. La vitamina C, ¿no? Entonces es muy importante que siempre intentamos hacerlo, ¿eh? En primaria también lo tenemos como muy por la mano, pero preguntar por fármacos, por suplementos que están tomando los pacientes para valorar si es adecuado que tomen también otras precauciones, y es medirse la autoglucemia capilar. Seguimos con lo de las recomendaciones individualizadas. Hay todos estos factores que tenemos que tener en cuenta de cara a la hora de priorizar un tipo de sensor u otro en nuestros pacientes, ¿no? Aspectos técnicos y de conectividad informática, sobre todo en aquellos pacientes, pues, jóvenes o mucho más obsesivos, ¿no?, con el grado de control quizá. Los problemas de alergia, dermatológicos, el tema de los pacientes deportistas o los pacientes jóvenes, los adolescentes. El tema de la imagen corporal yo creo que también es importante, no solo, pues, el tamaño del dispositivo, el lugar de inserción, ¿no?, el tipo, el calibre que tiene. Es verdad que hay un margen, ¿no?, entre algunos dispositivos que son de unos 15 milímetros, otros, y por ejemplo el Freestyle 3 que sale ya también con 2 milímetros, ¿no?, que es como una moneda de céntimo, ¿no? Bueno, yo creo que esto puede ayudar también a que el paciente, pues, bueno, se adhiera, ¿no?, a este recurso que tiene. El sistema de alarmas, muy importante. En los pacientes, por ejemplo, mayores, en los ancianos o frágiles, también el tema de la seguridad, la facilidad de uso, el hecho de poder tener los seguidores, ¿no?, los followers en su aplicación, para que el resto de cuidadores, pues, puedan estar al día también de cómo está el control de su familiar. Y con el tema de las hipoglucemias es muy importante, pues, reconocer, pues, la frecuencia, la gravedad, la percepción, si lo perciben o no, y el poder disponer, tanto en adolescentes quizá también, pero en ancianos, pues, de alertas que hacen no solo que indiquen si la glucosa está alta o baja, sino de predicción, ¿no?, de cara
a intentar también evitar luego excursiones glucémicas que se dan cuando uno tiene este valor, ¿no? Y después el tema de la exactitud también es importante, ¿no? Tenemos que intentar ver aquellos sensores que tienen mayor exactitud. Esto se mide, es un término, el MARD, ¿no? Que es la media absoluta de las diferencias relativas, en lo que comentábamos antes, la diferencia que existe entre la glucosa intersticial que medimos con la glucosa capilar. Pues hay algunos sensores que tienen, se comenta que a menor MARD, más exactitud, y tiene que estar por debajo de 10, ¿no? Y eso las casas comerciales pues se valora, y bueno, yo creo que es importante también tenerlo presente. Y después, aparte de todo esto, que es de cara a la opinión del paciente, importa y mucho, también es a nivel del sistema, ¿no? Sabemos que el uso de los sistemas de monitorización, en este caso, el primer estudio es en tiempo real, ¿no? En pacientes con diabetes tipo 2, se asocia con reducciones también de costes. Es un análisis retrospectivo de una base de datos de Estados Unidos, en lo que se vio sobre todo que para la duración de los ingresos hospitalarios en las personas que utilizan monitorización es menor que en los pacientes que utilizan pues, los autocontroles. Este otro estudio, ¿no? A la derecha, es del Servicio Brasileño de Salud, y también, sobre todo, lo que veían tanto en diabetes tipo 1 como tipo 2 es la mejoría de las complicaciones agudas, sobre todo, por ejemplo, en tipo 1 la cetoacidosis, ¿no? Diabética. Y es importante también, hay un estudio en Francia pues que se ve el beneficio de tratar y comparando, ¿no? Con el autocontrol capilar, que mejora, y que hay un ahorro en este sentido a nivel de costes, sobre todo de recursos sanitarios. Algunos conceptos ya también esenciales, ¿no? Y la sistemática un poco de análisis de los datos. Nosotros tenemos un paciente cada vez más que utiliza el sensor, utiliza la monitorización, y nos viene pues, a la consulta con su perfil, ¿no? Y lo que tenemos que ver un poco es cómo interpretarlo, qué información nos da. Primero, lo que tenemos que revisar es el número de días que lleva puesto el dispositivo, ¿no? El tanto por ciento, el tiempo activo que lo está utilizando. Revisar la calidad de los datos del informe AGP, que es el perfil ambulatorio de glucosa. Valorar el tiempo en rango, que es otro de los conceptos que debemos tener presente. Cada vez más se asocia el tiempo en rango también con mejoría a mayor tiempo en rango, ¿no? En torno al 70-180, pues a más de un 70% de tiempo en rango vemos que hay una prevención también de las complicaciones. Por ejemplo, un aumento de un 10% del tiempo en rango permite, luego lo vemos, bajar también glicada, y una disminución del 10% aumenta un riesgo de microalbuminuria, por ejemplo, de un 40%. Es importante tenerlo presente. Evaluar la variabilidad glucémica, que refleja esas fluctuaciones de glucosa que comentábamos antes, y esta tiene que estar en torno a menor o igual a un 36%. Y es importante, y en esta imagen lo vemos, que al mismo valor de glicada no es lo mismo la gráfica que vemos, ¿no? En la parte superior, la curva más plana, más estrecha, y casi bien en el rango, que está en torno, pues tiene un tiempo en rango de un 83%, que esta curva de aquí, ¿no? Que tiene la misma glicada, pero tiene un tanto por ciento en hipoglucemia bastante alto, y no tanto, ¿no? En el tiempo en rango, que no llega pues, al 60%. Es un valor que también se relaciona incluso de forma independiente con por ejemplo, pues el síndrome coronario agudo, ¿no? Pacientes con mayor variabilidad glucémica tienen pues, más riesgo de sufrir algún evento cardiovascular. Y después, lo último que vamos a ver también es buscar y corregir las hipo y las hiperglucemias. Los objetivos de monitorización serían aquí, o sea, aquí es el esquema con el que nos podemos guiar. El objetivo de la izquierda, es decir, tenemos que aumentar lo verde, ¿no? Y disminuir todo lo amarillo, naranja, ¿no? y lo rojo. Y lo que vemos es el tiempo, el intervalo en rango entre 70 y 180, y luego nos vamos a mirar la hiperglucemia a nivel 2, que sería más de 250, no tiene que estar más allá de un 5%. En valores altos, pues menos de un 25%, y al revés, las hipoglucemias, el nivel 1 entre 54 y 70 pues tendría que estar en menos de un 4%, y menos de un 1% en valores mucho más bajos, ¿no? Es verdad que en los ancianos, como veis arriba, pues cambia, ¿no? Esta percepción. Tenemos que intentar minimizar el riesgo de hipoglucemia y de hiperglucemia máxima, y por lo tanto cambian los valores. Y también en las mujeres embarazadas, en la diabetes y el embarazo, pues también se ajusta mucho más para tener a los pacientes en control. Luego ya se va hablando cada vez más también, en vez del TIR, el tiempo en rango como más estrecho, más estricto, ¿no? De tight en inglés. Esto es un estudio en datos de la vida real, en el que
el resumen un poco y por cuestión de tiempo es que en aquellos pacientes en los que queremos acompañarles a tener más la normoglucemia ubicadas por debajo en 6, 6,5, tenemos que intentar ir un poquito más allá y no solo mirar el TIR del 70%, sino mirar el TITR, ¿no? El tiempo en rango más estrecho, es decir, todo el conocimiento vamos evolucionando en este sentido, ¿no? Incorporando más detalles, ¿no? al análisis de la monitorización. A partir de aquí, y en un consenso que se hizo en el 2019, ya se habla de valorar o de equiparar pues, el TIR, ¿no? el TIR en rango, el tiempo en rango con la glicada, ¿no? Y lo que os comentaba antes, cada aumento del 10% supone una reducción de medio punto o de 0,8, como muchos de los fármacos o la mayoría de fármacos orales que damos a nuestros pacientes con diabetes tipo 2. Este es otro esquema muy interesante, no me voy a entretener porque tampoco tendría tiempo, en el que nos dice un poco cómo evaluar las hipos y las hiperglucemias y qué hacer en cada caso de cara a ayudarnos también a actuar con la persona con diabetes que tenemos en consulta. Y el tema de la variabilidad, lo que comentábamos, ¿no? Revisar sobre todo si los horarios, las ingestas son variables, si ha hecho actividad física, la técnica de inyección y el ejercicio físico, ¿no? La actividad. Y ya casi para acabar, un ejemplo muy gráfico, una mujer de 82 años que vive sola con una diabetes de muy larga evolución, con complicaciones micro y también macrovasculares porque sufrió un infarto hace poco, se queja de mareo y está con una dosis mixta, ¿no? Insulinas mixtas yo creo que habitualmente ya prácticamente no las vemos, algún paciente que tenemos pues sí que lo utiliza, pero nos cuesta también en primaria ¿no? A veces ajustarlo del todo y no es lo más habitual. Este es su autoperfil que nos trae, vemos que la basal está muy controlada, pero que es verdad que ha hecho, pues en la cena ella ha detectado dos bajadas importantes, ¿no? de hipoglucemia y a partir de aquí le proponemos que se ponga el sensor. ¿Qué vamos a mirar? Vamos a mirar sobre todo, esta es su imagen, su perfil, ¿no? de glucosa, miraremos el tiempo de uso, 14 días, 91% activo, hemos dicho que más del 70%, por lo tanto bien. La glucemia media promedio 115, dirías bien, pero claro, recordad las hipoglucemias que viene haciendo y a partir de aquí, con la chuletilla que teníamos, pues hoy el tiempo en rango, ¿no? 73%, ¿vale? ¿Qué se nos escapa? Todo el tema de la hipoglucemia, tanto nivel 1 como nivel 2, que el tanto por ciento pues, se nos está escapando, ¿no? Y no llega al control que necesitamos, ¿no? Y hablábamos también antes pues, que en la persona anciana ya tenemos que tener otro tipo de determinación, ¿no? La variabilidad, decíamos, menos de un 36%, está en casi un 43% y es esta curva, ¿no? que tenemos aquí, que para nada es plana, estrecha. ¿Y qué propusimos en ese momento? Que igual lo podíamos haber hecho también con sus perfiles, ¿eh? Eso es algo clínico pero bueno, cambiamos a una insulina glargina en este caso y adaptamos un poco Es verdad que ella no hacía las comidas de forma regular, con lo cual ya la mixta, pues, ¿no? Y tenía un déficit visual y le costaba mucho pincharse la insulina, ¿no? Porque sabiendo que es coste efectivo, sabiendo que hay esos beneficios clínicos, sabiendo que el por qué no lo estamos utilizando a lo mejor, pues quizá tenemos problemas seguramente de financiación, tenemos problemas o dificultades a la hora de formarnos como profesionales sanitarios porque no estamos habituados, ¿no? a este tipo de tecnología, pero eso es tiempo y tiene que ir viniendo. El hecho de quizá no tener tampoco un software no estandarizado que puedas tú descargarte, lo hablamos antes con el doctor Trías también, ¿no? y con el doctor Escalada, no lo facilita y el tema del tiempo, ¿no? Y este es un trabajo que se hizo en IES, en el que colaboraron, según he visto, pues el doctor Gómez Peralta y también Ampudia Blasco, en el que valoraban un poco las propuestas que habría de cara a cómo podemos implementar, que sea más ágil esta implementación, ¿no? Y de todas las propuestas que se hacían, las que podrían ser un poco más pues, factibles, ¿no? o inmediatas para hacer, hablaban de impulsar campañas de sensibilización y de concienciación, tanto a la población como también pues, los profesionales. Después, poner el foco en la formación del paciente, porque al final él es el que va a ganar esa autonomía y el que se va a capacitar para gestionar y controlar su enfermedad. Incluir a profesionales de salud y a pacientes, ¿no? en esa toma de decisiones también o la adjudicación de concursos y distribuir, que eso yo creo que la mayoría, al menos en nuestro ámbito, lo tenemos, que los dispositivos al final sea por parte del licenciatario, no tanto por nuestro sistema. Y ya como conclusiones, conocer que esta tecnología sanitaria es verdad que nos facilita las decisiones a partir de estos datos, ¿no? en tiempo real
que la monitorización, sobre todo en tiempo real, dispone de muchas evidencias en el control glucémico, en la reducción de hipoglucemias, en la calidad de vida y sobre todo pues esto que es coste efectivo. Que la elección del tipo de dispositivo, lo hemos comentado, ha de individualizarse en función de estas características, ¿no?, de la persona, que es verdad que todos estos sistemas se están desarrollando de una forma exponencial y que no solo nos preocupamos o vamos allá, ¿no?, del tamaño o la duración del sensor, sino que hay que pensar también en la precisión, en la exactitud y en las alarmas, ¿no? Y que es fundamental pues, la educación terapéutica del usuario seguro, y ahí debemos insistir en tener recursos humanos, ¿no?, y económicos para poderlo hacer bien, y también la formación a los profesionales sanitarios, ¿no? Y dejaros ya con la última imagen, que es algunas de las guías, ¿no?, tanto la de la SED como más recientemente pues, las guías rápidas de Semergen, de Antonio González y de Isabel Peral, del Grupo de Trabajo de Diabetes de Semergen, que son muy útiles, son muy fáciles, ¿no?, de poder perder un poco el miedo y decir, venga, vamos a empezar a tratar también a nuestros pacientes con diabetes en el tema de la monitorización. Muy bien, pues a mí se me pone la piel de gallina escuchar a estos ponentes tan magníficos que hemos tenido, a pesar de las dificultades de la doctora Mirabet al principio, pero ya está resuelto. No, está perdonada. Y yo, como nos apremia el tiempo como siempre, yo tendría 50.000 preguntas para los dos. Yo empezaría con el doctor Escalada, ya que ha empezado él. Nos hace una pregunta desde el chat el doctor José Manuel Cabeza, y si hay alguna experiencia en enfermedad renal crónica, en 3B o 4. No sé si los estudios que hicieron tanto con ICODEC como con los del IGI incluyeron pacientes con enfermedad renal crónica. No. Me lo temí. La pregunta es muy interesante porque, desde luego, con cualquier fármaco, con cualquiera, yo diría, hay que ver qué ocurre en las personas con enfermedad renal crónica avanzada, sobre todo, y más aún con insulina, con un fármaco que tiene un riesgo de hipoglucemia, que es evidente que lo es, tenemos que ver qué pasa en esas situaciones. Pero en estos primeros estudios han ido a demostrar lo que hemos visto, ¿no? Eficacia, seguridad, bueno, y algún dato adicional en población más o menos general. Hay una explicación muy bonita en esa revisión que yo recomendaba del Endocrine Review, donde, bueno, de una manera un poco fisiopatológica, los autores vienen a decir que muy probablemente estas moléculas, por su tamaño tan grande que tienen y por las características de la unión a la albúmina y demás, tengan poco aclaramiento renal. Y por tanto la función renal muy probablemente les interfiera menos que con otras insulinas que tienen tamaños más pequeños, que llegan más fácil al riñón. No olvidemos que en una persona sin diabetes el principal metabolismo de la insulina es el hígado. El riñón no es el órgano más importante. Con la insulina exógena es al revés, porque estamos sobreinsulinizando periféricamente, pues no podemos hacer otra cosa de momento. Bueno, pues estas manipulaciones, estas moléculas hacen que pasen peor por los poros del endotelio, que por tanto equilibren un poco lo que es periférico y central en cuanto a concentraciones de insulina, y que además, concretamente ICODEC, que se une a la albúmina, eso haría que también a nivel renal tenga una polarización negativa que hace que se metabolice menos en el riñón que en otros órganos. Se gasta por la internalización en el receptor. Dicho esto, que es muy bonito, hay que demostrarlo. Entonces, yo espero que en el futuro hagan algún estudio en pacientes con enfermedad renal ya pues, de una cierta entidad, pero no tenemos datos ahora. Vale. Hemos de recordar que cuando utilizamos insulina algarsina 100 o 300 o de Gludec, pues hemos de tener en cuenta que el enfermo renal hemos de dosificar a 0,15 para evitar problemas de hipoglicemias, ¿no? Por tanto, yo ya por seguir por el doctor Escalada y luego a la doctora Mirabet, ¿qué hago si tengo una hipoglicemia? Porque claro, yo he puesto, le insulinizo con 10 unidades, le pongo 70 y de repente el cuarto o quinto día... Jolines, el tío empieza a hacer hipoglicemias. ¿Qué hago? ¿Le pongo un glucagón en la oreja y cada vez le pincho o qué hago? Bueno, otra pregunta importantísima, porque es verdad que en cuanto oímos estas cantidades a administrar, lo primero que te viene a la cabeza es que como tengo una hipoglucemia no sale de ella. Bueno, pues ni la intensidad ni la duración de las hipoglucemias son diferentes a las que ocurren en personas tratadas con insulinas diarias. Eso sí que se ha demostrado. Se han hecho estudios específicos y se ha analizado la duración, las características, cuánto tiempo tardan en salir e incluso la respuesta contrarreguladora, que es en algunos estudios más brillante con ICODEC que con las insulinas estándar.
Entonces, la explicación sería, vale, yo tengo mucha insulina ahí almacenada, pero está almacenada. La que me ha producido la hipoglucemia es solo la parte activa, que es equivalente a la que yo me estoy poniendo cuando me la pongo diaria. Por tanto, tratamiento de la hipoglucemia el mismo y no es esperable que se prolongue más el tiempo. Muy bien. Cambiando de ponente, yo haría 50.000 preguntas al doctor Escalada y 100.000 también a la doctora Mirabel, pero bueno, el tiempo nos apremia. Claro, uno piensa, "Buah, a mí esto no me va a tocar, solo le toca a los endocrinos, tienen un programa, ya les meten a los tipo 1 y a los tipo 2 con volopasal, pues a mí no me va a tocar". Claro, pero lo que no sabe la gente es que en el teléfono yo te enseño mi gráfica, mi tiempo en rango, incluso, y entonces, oiga, doctor, ¿qué hago? ¿No? Entonces, yo creo que lo que has explicado tú con el ejemplo del caso es muy interesante, ¿no? Y de hecho, yo creo que no es que seamos proactivos, sino que hemos de ser, bueno, superactivos en cuanto a estos monitorajes, ¿no? Entonces, yo creo que de cara, por ejemplo, a una hipoglicemia, ¿no? Está claro que lo que has dicho tú del decalaje, ¿no? Una cosa es que yo me veo con el sensor que estoy a 50, pero es que esto hace 10 minutos. Porque en teoría hay un decalaje 10-15 minutos, ¿no? Por ejemplo, Sonia, tú qué es, o si tienes experiencia en ello. Claro, existe el decalaje y es verdad que siempre lo pensamos. Cuando tú tienes un valor, habitualmente lo confirmas si no te encaja por la clínica, ¿no? Hablábamos antes de la experiencia en vida real, ¿no? Y nosotros nos habíamos puesto, como muchos de los compañeros, el dispositivo y hemos tenido unas hipoglucemias que a lo mejor ni nos hemos enterado y a veces tenemos compañeros que se han tenido que hacer pruebas pensando que no tengan algo y al final es, uno de los motivos por los cuales no les dejamos de prescribir las tiras, ¿no? de autocontroles es por eso, porque cuando la clínica no te encaja, tú evidentemente una hipoglucemia la confirmas pues con la glucemia capilar, por ese decalaje, porque nunca sabes, si lo sabes, si miras y tienes la tendencia, ¿no? Pero si no, no sabrías de dónde vienes o hacia dónde vas. Entonces, no es lo mismo tener una tendencia y estar de bajada que estar ya remontando, con lo cual yo, vamos, desde mi perspectiva, ¿no? Lo que recomiendo es glicemia capilar en el momento en el que tú detectas esto si no te encaja con la clínica que tienes, seguro, ¿no? Vale. ¿Y qué me dirías de una persona que nos... ¿Puedo aportar Dime. una cosa rapidita? Por Porque supuesto. hay un compañero, Antonio Ruiz, que le pregunta a Sonia si cree que todos los médicos, con Antonio. excepción, deberían aprender la monitorización continua de glucosa. Yo creo que sí, porque, a Sí, ver, la información es poder. Es verdad que al principio te parece que son muchas cosas, pero esa pantalla inicial que ha mostrado Sonia, de un pantallazo, te llevas el 80-90% de la información. Y luego ya, si quieres ir algún día a día, bueno, ya es otra cosa. Pero sí, sí, animaros, a ver, que es cuestión de totalmente. entrenamiento. O sea que... Sí. Me Gracias, Antonio, por encanta. la pregunta y Javier por responderla, pero estoy totalmente de acuerdo contigo, porque al final es verdad que dices, mira, la glicada, ¿verdad que todo médico mira la glicada del paciente con diabetes? Es que al final ya no vamos a mirar glicada, vamos a mirar lo que decíamos, la variabilidad, vamos a mirar el perfil y es verdad que aquellos a veces, bueno, son muchas hojas, ¿no? Pero tú centrarte en el perfil, en la media, o sea, la que tú tienes es entreno, ¿eh? Y la verdad es que nos aporta muchísima información que no tenemos únicamente con un parámetro de laboratorio, ¿no? Sí, sí. Yo agradezco al doctor Escalada que me ha hecho una ayuda en las preguntas y Antonio, un saludo porque sé que eres Un un saludo, sí. activo de la... Y yo os diría una cosa, un apunte más, no os dé miedo, es súper sencillo, sí que es verdad que al principio te vienen muchos Sí, valores, ostras, el tiempo en rango, esta curva y tal, pero luego es apasionante porque... Yo en la SEA haré una presentación de Información es Poder y Antonio ya me ha pisado la presentación, pero que es apasionante. O sea, lo que puedes llegar, lo que ha explicado la doctora Mirabet de una glicada igual, con una variabilidad diferente, es que te da tanta información y es muchísimo. acostumbrarse, porque de hecho es que tu cerebro reciba las imágenes verde, rojo, tal. Yo lo único que tengo que procurar es que sea más verde, menos amarillo, menos rojo, y dependiendo de la edad y el riesgo, pues evidentemente menos rojo, y si luego está más tiempo en rango en hiperglicemia, depende de todo, ¿no? Yo lo que le diría a la doctora Mirabet, y me sabe mal acabar porque le haría 1000 preguntas al doctor Escalada y también a Sonia, es, y un paciente que no es diabético y te venga con la máquina y te diga, ya lo has dicho tú un poco, ¿no? ¿No crees que nos estamos pasando de raya? Porque incluso las casas comerciales, como decía el doctor Escalada el otro día hablando con él, ya van a sacar dispositivos de monitorización de glucosa en pacientes no diabéticos. A mí esto sí que me da miedo. La Me da información miedo, ya. Sí.
Sí, sí, al final yo creo que, bueno, que es como todo, ¿no? Y ellos pueden tener este interés, yo creo que debemos acompañarlos, ¿no? Es como cuando Internet, pues miran las páginas, hacen para un buen uso, es decir, igual no, sobre todo en aquellos pacientes como mucho más, ¿no? Obsesivos o que yo creo que es acompañarlos, indicar cuando es necesario, pues hacer algún cambio, ¿no? Pero muchos es más por un tema de alimentación, un tema, entiendo, los deportistas, no entiendo, yo no me he encontrado todavía con esta situación, pero vendrán seguramente y bueno, pues tendremos que tomarlo como lo hacemos con todo, intentando pues acompañar, pero desde la información fidedigna, ¿no? Y que todo lo que vayan a hacer sea por algo, no por saberse mucho más de todos los parámetros, ¿no? Vale, yo querría corroborar con vosotros, y si me equivoco, me corregís, es que si me ve un paciente no diabético con una máquina de estas y me dice, no, es que a las 6 de la mañana estoy a 60, ¿qué tengo que hacer? Pues yo le diría que se tome una tila de manera respetuosa, pero que no se preocupe, porque muchas veces nos hemos encontrado en el laboratorio glicemias de 60 en chicas jóvenes, o no chicas jóvenes, en chicos también jóvenes y delgaditos, y no pasa absolutamente nada. Una hipotensión, que es lo que decíamos antes, sin fármaco, y trataremos con medidas higiénico-dietéticas o con posturales. Pues una hipoglicemia sin antidiabéticos orales o sin insulina no hemos de hacer absoluta, y no nos hemos de volver locos, ¿no? Doctor Escalada. Sí, por aportar alguna cosa, porque nosotros sí que nos están empezando a llegar algunas personas sin diabetes con esto puesto. Habría que puntualizar varias cosas. Uno, todos hacemos picos, porque cuando decía Sonia que hemos estado hablando de que lo hemos llevado ella, yo también primero puesto, y de repente ves que haces picos. La importancia del pico es, bueno, por supuesto que no suba demasiado, pero la duración. Las personas sin diabetes que funcionamos bien, luego baja rápido. Ya está, no pasa nada. Ya, bueno, y uno aprende además que determinados alimentos, bueno, pues igual hay que modularlos. Las hipoglucemias. No podemos utilizar el mismo valor de 70 para personas sin diabetes. 70 está para diabetes. Para empezar a tomar acciones, ahí habría que plantearse algo si las glucemias están por debajo de 54, con la tríada habitual, ¿no? Creo. Ahora me sale el nombre, del pollo este de la tríada de la hipoglucemia. Bueno, es igual. Y luego, por ejemplo, cuando uno está durmiendo, si estás durmiendo sobre el sensor, a veces aparecen líneas continuas abajo del todo en rojo, pero es porque estamos interfiriendo en la medición del mismo. No son hipoglucemias mantenidas, entonces eso lo vas aprendiendo según vas viendo descargas. Por eso decía antes que se animen, que ese entrenamiento lo que te va, bueno, pues diferenciando qué es lo importante y qué no, ¿no? ¿Querías decir algo, Sonia? No. Comentaba esto, que de hecho yo en mi caso, que fue varios días, ¿no? Con el tema de la hipoglucemia, y una de las respuestas era esta, que claro, cuando tú estás, según en qué postura estás durmiendo, estás comprimiendo, ya que el análisis no es tampoco correcto, ¿no? Porque Vale. ponerme a 30 y pico, 50, no es habitual, entonces tenerlo muy presente, sí. Vale, la última pregunta, por no dejar a nadie en el tintero, es a los dos, ¿sustituirá el TIR a la glicada? ¿O sustituirá la monitorización a la glicada? Sonia. Yo creo que sí, perdona, no podía. Yo creo que sí. De hecho, cuando ya tenemos esta información, es que ya no puedes volver atrás. En mi caso, por ejemplo, en los pacientes en los que tienes, te da muchísima más información. Entonces, yo entiendo que sí, bueno, el TIR, la variabilidad, o sea, todo en conjunto, ¿no? Pero es mucho más fiable que teniendo en cuenta las limitaciones que tiene la glicada, ¿no? Y ya no hablamos únicamente pues, de hemoglobinopatías, pero bueno, yo creo que sí, que de hecho es, y por eso tenemos que formarnos, ¿no? Para conocerlo bien y manejarlo, sí. Doctor Escalada. Bueno, yo lo vería todavía como complementario. No tenemos por qué prescindir de uno de los dos. Desde luego, en personas en tratamiento con insulina y son pautas ya múltiples, sin lugar a dudas, la monitorización tiene que estar sí o sí. Yo creo que con la glicada. En otro tipo de personas con diabetes que no están insulinizadas, bueno, pues con fármacos sin riesgo de hipoglucemia, nos puede servir igual puntualmente como herramienta educativa, lo que decíamos antes, para que estas personas vean qué ocurre pues cuando comen, cuando hacen ejercicio y tal. Pero bueno, no hace falta que lo tengan de manera continuada, puesto que sus tratamientos no tienen riesgo, ¿no? de producir hipoglucemias, y por tanto igual de una manera puntual para una cosa concreta fuera de la insulinización, yo creo
bueno, sería la forma razonable de usarlo, donde claramente sí es en pautas complejas de insulina. Muy bien. Yo creo que Carmen, la secretaria de la SEA, nos va a cortar el cuello a los tres porque ya nos hemos pasado 7 minutos, pero yo creo que estoy hablando toda la tarde y os agradezco mucho vuestras presentaciones y en otro sentido, yo lo que quería es volver a recordar a los que nos han dejado en el mes de mayo, bueno, pues darles un recuerdo desde aquí. Bueno, hasta luego. Adiós. Gracias. Bueno, un abrazo. Gracias.